Mañana mismo te acompaño a visitar a Ricardo para comentarle que perdemos a Vicky, ¿qué te parece? Sí. Oigan, ¿han visto a Mónica? No la he visto. No, no. Mónica, ¿dónde estabas? ¿Por qué te desapareciste así? Ay, mi amor, nada. Tenía que hablar algo muy importante con Diego, pero ya estoy aquí. Ah, o sea que ya son novios, picarones. No, no, chiquita. Somos amigos, nada más. Buenas noches. Vine a presentar mis respetos por Vicky. Muchas gracias, señor Gerardo. Espero que no les moleste. No, adelante, por favor. Con permiso. ¿Quieres que lo saque? No, Diego. Gracias, pero no quiero escándalos. Casi me la creo, ¿eh? Estaría muy fuerte que te dejaras mandar por una chava así. No, a ver, permítame, Chalado, que yo ningún... No te calles, ahora el que va a cantar soy yo. Mira, chava, creo que estás muy equivocada aquí con el Anselmo, ¿eh? Si yo conozco bien al Anselmo, y él sería incapaz de aprovecharse de la gente honrada. ¿Qué, el qué? Por favor, no me hagas reír. ¿No te acuerdas del dinero que te robaron a ti y a tu amiguita cuando llegaron al barrio? Nos dijeron que había un banco cerca. ¿Usted sabe en dónde queda? Ándale, gracias. Gracias, qué amable. Qué amable que es la gente aquí, ¿verdad? Ay, mira qué bonito. ¡Hijos de la... ¡Oigan! Pues fíjate que él fue el que mandó a los chavitos para que te quitaran la bolsa. Tú sí que eres ingenua, mija. Anselmo aquí es el más malandro de todos. ¿A poco no, Anselmo? ¿Cuánta lana fue eso? $9,000, ¿no? ¿Eh? Pero por poco te descubren, Mónica. Estaban armados. La verdad, te arriesgaste. Pues yo creo que si Diego no hubiera estado ahí, yo tampoco estaría aquí para contarle la historia. ¿Valió la pena el riesgo? ¿Conseguiste algo? Bueno, yo no estoy segura si logré registrar algo que nos funcione, pero de todas formas vamos a revisar el video mañana, sí. Está bien. Nosotros ya nos vamos. Emiliana está cansada. Camila, yo puedo aprovechar la invitación que me hiciste a quedarme a dormir en tu casa. Es que mi casa está demasiado lejos y estoy cansado como para manejar hasta allá. Sí, tío, claro que sí. Lorena, ¿a ti te molesta? No, por supuesto que no. Tú siempre vas a ser bienvenido en la casa, Jorge. Gracias. Buenas noches. Adiós, Elma. Bye, Selma. Cuídate. Hasta luego. Chao, chao, chiquita. Chiquita. Hasta luego. Por lo menos esta noche Jorge va a estar con tus niñas y vas a poder descansar tranquila. Lo voy a intentar. Ay, amigo, yo también me voy a descansar. Cuídate. Aguanta, Maite. No te me sulfures, mi reina. Déjame explicarte. ¿Cómo quieres que no me enoje si nos robaste toda la lana que trajimos cuando recién llegamos al barrio? Agarra la onda que ya cambié, mi reina. Además, yo cómo iba a saber que me las iba a volver a encontrar otra vez. Ah, mira tú, muy fregón. Y yo muy taruga, ¿verdad? Claro, como no nos conocíamos, ahí sí tenías todo el derecho de robarme. Eso no es lo que quise decir, chaparrita. ¿Ya ves cómo nunca pones de tu parte? Sí, nunca pongo de mi parte. ¿Por qué no me dijiste desde que empezamos a andar? Mira, Maite, me equivoqué. Te robé tu bolsa. Pero perdóname, aquí está tu lana. ¿No, verdad? ¿Sabes qué? Yo no puedo andar con un hombre que no tiene valor. ¿Es en serio? Sí, es en serio. No te quiero volver a ver en mi vida. ¿Qué, no me oíste? ¡Ya, llégale! Antes de que se me pierda otra cosa.
Bueno, ¿y tú qué? ¿Qué me ves? No, nada. Está bueno. No vas a poder conmigo, tía. Tú no eres más fuerte que yo. Ni viva, ni muerta. Gracias. ¿Ya viste que el triste del Anselmo quiso verme la cara de taruga? Porque sí escuchaste el pleito, ¿verdad? Claro, estabas paradote ahí. Sí, sí estaba ahí. Es que pensé que no querías que me metiera. No, si no quiero que te metas. Ok. Pero igual te voy a contar. Ok. A ver, explícame. Si él quería algo bonito conmigo, ¿por qué no habló la neta desde el principio? Como un hombre de verdad. Maite, Anselmo es un pandillero y por más que tenga buen corazón o a veces haga buenas cosas con algunas personas, no deja de ser quien es. Es pandillero. No, pues sí. Sí, ya me quedó clarititito que yo me merezco un mejor hombre. Sí. Sino que las mujeres a veces somos burras. Pensamos que podemos cambiar al primer canijo que se nos cruza en el camino. Ni cómo decirte que no. Digo, en eso de que tú te mereces un mejor hombre. Mírate decir, está guapa, simpática, luchona, trabajadora. Mira esa sonrisa y esa mirada. ¿Qué tal? Ay, sí. Ay, a ver, vecinito, ¿qué te estás tomando? No, pues está buena. Sí te lo digo en serio, Maite. Ay, ¿no tendrás por ahí un hermanito desconocido? No sé, un gemelito que esté escondido por ahí, pero ricachón. No sé, no creo. Bueno, a no ser que mi papá haya perdido alguno por ahí, quién Ay, sí, sabe. ojalá. Si lo encuentro, te lo mando. Va. Ay, ya está, venga para atrás. Julián Larrea solo quería una cosa de mí: sexo. Y luego me votó como una cosa sin valor. Y me enamoré como una estúpida de él. Le di todo, todo. Y Julián solo se quería divertir conmigo mientras su esposa estaba dando giras. Y desde entonces lo odié con todas mis fuerzas. ¿Lo mataste? ¿Mataste a Julián? ¡Dime! ¿Qué pasó, Vale?
que irte. No puedes estar aquí. Ni siquiera merezco que te despidas de mí. Alguien te puede ver, ¿sí? Mónica, no me rechaces. Solamente quiero hablar. Por favor, tienes que irte. Doña Lupe me hizo el favor de permitirme quedar aquí. No quiero tener problemas. ¿Qué es lo que pasa? ¿No te permiten visitas? ¿O no quieres que tu novio se enoje? Los vi cuando llegué. Ay, Dios mío. ¿Tú en realidad crees que el problema que hay entre nosotros es Diego? ¿Tú crees que ese joven tan bueno, tan noble, tiene la culpa de lo que está pasando aquí? Deja de tratarme como si fuera el único falso en esta historia, Mónica. ¿O debo llamarte Adriana? Me engañaste. Me ocultaste quién eres. Así que era esto. ¿Pero quién demonios lo toca? ¿Quién? Entonces, ¿te tomaste la molestia de venir hasta acá solamente porque te estaba matando la curiosidad? Claro, vale la pena arriesgar tu vida por una institutriz, pero por una prostituta. Es cierto. Tienes otro nombre. Y también trabajaste en un burdel. Sí, es la verdad. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Por qué me tratas así? Dime, ¿eh? Sabes que te amo. Si estoy aquí es porque quiero saber quién eres. No estoy aquí para juzgarte. Perfecto, pues ya sabes la historia. Ahora sí te puedes ir. No me voy de aquí hasta que me cuentes la verdad. Y me la vas a contar tú. No me quiero enterar por nadie más. Mira, si tú pretendes que yo me ponga a llorar en tu hombro, olvídate. No lo vas a lograr. Fíjate, somos muy parecidos tú y yo. Tú eres un gigoló y yo soy una prostituta. ¿Por qué estás tan molesta conmigo? Dime, ¿qué fue lo que te hice? ¿Eh? ¿O es que no estaba en tus planes que te salvara? ¿Es eso? ¿Qué estás insinuando, Gerardo? ¿Que yo soy cómplice de Carlos Ricalde? ¿Que yo ayudé a que secuestraran a Camila? ¿Eso? Sabes muy bien que no quise decir eso. Pues es lo que Elena piensa de mí, como tú sigues con ella. Mónica está esperando un hijo mío y sabes perfectamente que solamente te amo a ti. Sí, pero ella no se embarazó solita, Gerardo. Por el amor de Dios. ¿Cuándo vas a aceptar que te estabas acostando con ella al mismo tiempo que lo hacías conmigo? Y por favor, no me salgas con que era para calmarla y para protegerme a mí. Estás celosa. Estoy furiosa porque te dije claramente que mientras tú sigas siendo cómplice de Elena no va a pasar nada entre nosotros. Tú sabes que ella es una asesina, sabes que es capaz de matar a sangre fría, pero no haces nada, no dices nada al respecto. Aunque te sigas enterando de nuevos crímenes que ella cometa, ¿cuándo vas a reaccionar? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? Es la letra de tu tía. Y está escrito con la misma tinta que siempre usaba. ¿Qué dice? Mientras me matabas, sin el menor remordimiento me decías: hay muchas razones,
La primera es que me estorbas. La segunda, porque no vas a quitarme otra vez al hombre que quiero.